A comenzar este programa de emergencia aquí en ATV con el primer invitado, que es Fernando Tuesta. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. ¿Qué implican los audios que hemos escuchado hoy? Porque ya, si lo de ayer era escandaloso, lo de hoy es simplemente espeluznante. Queda claro que hay una línea de conexión entre la propia compra de congresistas y la figura del presidente. La casa del presidente. Choquehuanca era el destino final del tristemente célebre congresista Mamani. ¿Qué significa esto? No, es un elemento más en algo que realmente desde que salieron los primeros audios aparece con esta línea de continuidad que tú señalas y que tiene como objetivo la casa del presidente. Incluso más allá que aparezca este audio, eso ya en términos, digamos, de evidencia ya no le hace mucho. Pero incluso si es que el propio presidente no sabía, como muchas veces dice que no sabe, las cosas que hacen a estas alturas es irrelevante. Es imposible pensar que en esta situación el presidente no está comprometido, de la misma manera como en el 90 o en el año 2000, Alberto Fujimori no sabía que se estaban haciendo las cosas que hacía Vladimiro Montesinos, ¿no? Pero ¿no te parece que esta situación es todavía peor? Porque finalmente Montesinos era el superasesor, estaba claro que trabajaba en pared con Fujimori, pero ahora estamos ante una negociación que se va a hacer en la casa del presidente de la República. Sí, mira, a ver, yo creo que la crisis del 2000 es una crisis del régimen político en su conjunto, que había comprometido a todos los poderes del Estado, a las instituciones. No es el caso. Felizmente que esta crisis puede ser conducida y puede ser acotada en los términos que ya se ha señalado, vale decir, comprometido efectivamente el presidente de la República. ¿Pero por qué dices que esta crisis no compromete a todas las instituciones? ¿Quiénes se salvan acá? No, me refiero porque el conjunto de autoridades habían sido compradas. Acuérdate tú, Poder Judicial, organismos electorales, Consejo Nacional de Magistratura, Tribunal Constitucional, compradas, ¿no? Pero, digamos, entiendo lo que tú quieres decir, que esto es peor. Y es peor, sí, en un sentido. Eso fue un golpe tremendo para los peruanos, para nuestra propia democracia, que en principio los subsiguientes años y gobiernos debieran pues conducirse de una manera distinta. Hemos escuchado a Kenji Fujimori convenciendo a uno de sus congresistas con la frase: la fiscalía nunca te va a perseguir porque estás con el gobierno. Sí. ¿Esto no te parece escandaloso? ¿No te parece sí, que total. Hay claramente una injerencia del Ejecutivo en los demás estamentos de poder? Total, pero también puede ser una frase para convencer al otro. En todo caso, la Fiscalía, por lo menos en lo que está actuando en relación a Odebrecht, era algo que, no sé si a mí me ha llegado a sorprender. Yo no tenía una imagen de una Fiscalía con niveles de autonomía que de alguna manera ahora lo tiene. Y están presionados, y esperemos que así sea, para llevar adelante el curso de las investigaciones que corresponde. Igual en el Poder Judicial. No creo que el gobierno tenga el poder de poder ejercer influencia, menos este gobierno que ya está prácticamente de salida. En aquella época no, estaban comprados, tenía poder, era otra cosa. Pero, repito, coincido contigo en que esto es peor en la medida en que esta es una repetición, por más chica que sea, y toda repetición, en este caso también es una ofensa. Porque no hemos aprendido nada, ¿no? Porque la conclusión es, la clase política sigue siendo la misma, los patrones son los mismos, las prácticas son las mismas, la Cámara escondida de nuevo, la compra de congresistas de nuevo. De alguna manera con nuevas formas, con nuevos dispositivos, nuevas tecnologías, pero en el fondo es exactamente lo mismo. Hablemos de lo que va a pasar con PPK, porque ya parece un hecho, es un secreto a voces, que va a leer la carta y se va a retirar, pero... Ok, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa con la persona de Pedro Pablo Kuczynski que una vez despojado del chaleco antibalas de la presidencia podría irse directamente a la cárcel, no? No creo. ¿Ah? ¿No? ¿Por qué? Bueno, hay dos situaciones. Si es que el Congreso acepta la renuncia, puede no aceptarlo, como ocurrió con Fujimori. Puede no aceptar la renuncia y en ese caso el proceso de vacancia el día de mañana. No creo que ese escenario se dé. Simplemente lo digo como a tono de información. O sea, Kuczynski podría renunciar ahora y el Congreso decir, te esperamos mañana para crucificar. Así es, podría ocurrir. No creo que este escenario se dé, ¿no? Porque es un escenario alargar donde la agonía. Y también se desgaste el Congreso. El presidente de la República efectivamente es ya suplido por el primer vicepresidente, efectivamente se va a su casa, pero sigue todos los procedimientos que marca la ley en términos de, todavía no hay una acusación contra él, tiene que haber una investigación fiscal, y este es un proceso que puede llegar incluso a la denuncia ante el Poder Judicial, y esto va a durar algunos años.
Ahora, ¿qué va a pasar con todos los demás personajes de todo este tinglado? Kenji Fujimori, el congresista Bienvenido, etcétera, etcétera. Y el propio ministro Yufra, que ahora resulta siendo el gran titiritero. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, ya se ha anunciado el día de hoy una acusación constitucional en el caso de los congresistas. El Ministerio Público también tiene que actuar de oficio. Entonces estos son procesos largos. El tema, Beto, es también los tiempos, en dos sentidos. En términos del propio Parlamento, el levantar la inmunidad, eso puede ser relativamente rápido, además como un gesto del Congreso de cara a la opinión pública, señalando de que ellos no se protegen entre sí. En el fondo sabemos que no necesariamente es así, porque en realidad todos están concentrados en la bancada disidente del fujimorismo, y en el caso de los ministros pueden ser denunciados o se inicia investigación para una denuncia posterior de parte de la Fiscalía. Pero acá el tema es el día siguiente. Creo que tenemos que discutir el día siguiente. Difícilmente a estas alturas alguien le puede estar diciendo al presidente de la República que no renuncie, ¿no? A estas alturas, lo que se quede. Nadie podría aconsejarle eso. Bueno, siempre puede haber un alguien, ¿no? Pero digamos, ya a estas alturas es insostenible. Y ese es el tema. La renuncia se da no solamente por un acto, sino una acumulación de hechos que hacen que la presencia del presidente se convierta en algo insostenible. Y eso es ya hasta el propio presidente que niega siempre la realidad, tiene que haberlo tomado en cuenta, ¿no? Pues no, además se ha quedado absolutamente solo, absolutamente solo. No creo que a estas alturas Mercedes Arao le deba decir, oye, no renuncies por dignidad, ni mucho menos, ¿no? Al contrario, ella misma estará pensando de a qué hora se termina. Anticipémonos al escenario del día siguiente. Martín Vizcarra regresa al Perú, asume la presidencia, así es. Todo el gabinete se va. Así es. ¿Y qué ocurre con los involucrados en esta crisis? Es decir, ¿es la Fiscalía solamente la encargada? ¿Hay un juicio político? Bueno, ellos ya no son ministros. La Fiscalía, entiendo que el Ministerio Público de Oficio, debe iniciar las investigaciones y posteriormente... Estamos hablando de dos ministros de Estado, porque es Yufra y Carlos Brus. Sí, pero los procesos que corresponden. Y en ese sentido... tiene que haber pues investigación fiscal de todas maneras, ¿no? Y en el caso de los congresistas, el desafuero parlamentario para que se inicien los procesos de denuncia, así es por la protección que tienen de la inmunidad. Ahora, renglón aparte creo que merece el lenguaje mafioso en el cual se han desarrollado estas conversaciones que de verdad produce vergüenza ajena. Parecía que estaba, ¿no? Parecía un taita del penal que estaba coordinando un secuestro con su sicario o algo así. El lenguaje grosero, delincuencial, lumpen, que usa un ministro y un congresista, creo que desnuda a la clase política peruana. ¿Tú te imaginas la cantidad de diálogos que deben haber a nivel político de esa naturaleza? De esa calaña. De esa calaña, de esa naturaleza, de esa calaña, solo que ahora lo vemos, lo escuchamos a través de un video. Es la calaña de política y de debate y de relación que lamentablemente se ha establecido en el Perú hace bastante tiempo. No hemos logrado en estos 18 años superar en calidad no solamente la representación y con ello, por supuesto, ni del discurso público ni de las relaciones entre los políticos. Esto nos cae de nuevo en la cara, nos asquea, por cierto, como no, pero claro, uno siempre dice, de estas situaciones de crisis, siempre hay situaciones de oportunidad. Tú ya sabes cómo es la nuez, le dice el ministro Yufra al congresista Mamani, ¿no? Tú ya sabes cómo es la nuez, compadre, y qué cosa vas a sacar. Tú asegúrame lo otro también. Lenguaje de mafia, pero de manual, pues, ¿no? De intercambio, pues, ¿no? Típico, ¿no? Intercambio, como tú dices, de mafia. No puede ser descrito de otra manera que no sea así. Y además quizá en la cabeza de quienes tratan de corromper hay un cierto reconocimiento a quién se dirige, ¿no? Porque tú le hablas también de determinada forma dependiendo a quién te diriges. O lo hacen por una cuestión clasista, o racismo, ¿no? Porque eres mamani, etcétera, o porque sabes que tú eres parte de estos círculos mafiosos allá en Puno. Tú hablas así. Tú hablas así, mira, tú hablas a tu nivel, me voy a poner, ¿no? A tu nivel, porque yo soy superior, o porque tú eres un mafioso que yo conozco. Entonces vamos a hablar en los términos que tú conoces. Para que me entiendas. Para que me entiendas rápidamente y resolvamos esto de una sola vez porque necesitamos tu voto. Ahora, más allá de la fanfarronada, que ha sido la gran excusa, ¿no?
todos dicen, no, se está mandando la parte, en realidad él no tiene poder para hacer lo que dice que puede hacer. Si fuera cierto esto que escuchamos en los audios, que los congresistas tienen como gran negocio las alcaldías y que al proponerle una obra financiada por el gobierno central se llevan 5 palitos de dinero fresquecito, como hemos escuchado. ¿Se imaginan la reacción que va a haber en la gente que se levanta a las 4 de la mañana, que lucha por un sueldo mínimo, que escucha que no les pueden aumentar, ¿no? Para no hablar, por ejemplo, de los damnificados del norte, para no hablar de las personas que tienen que hacer cola en la puerta del Seguro Social desde la madrugada. ¿Se imaginan la indignación de esas personas que están viendo cómo se festinan los dineros del país de esta manera? Muchísimo, y además se ha abierto una posibilidad mayor, Beto, porque el 7 de octubre de este año hay elecciones regionales y municipales donde por el cambio de la Constitución van a cambiar a absolutamente todos. Los gobernadores, que son 25, 196 alcaldes provinciales, 1.635 alcaldes distritales. Imagínate eso, hay un cambio total. Y muchos de estos congresistas de provincias tienen vínculos porque tienen agrupaciones en cada una de esas regiones. Finalmente, Fuerza Popular, ¿qué era? ¿Era un partido cohesionado alrededor solamente del liderazgo de Keiko Fujimori? No, era también una coalición de intereses a lo largo y ancho del país y que por eso tenía esta cobertura importante. Entonces también daban y recibían, y según acuerdos específicos, con, digamos, personajes como estos. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esta catástrofe? Porque me parece que lo es, en el ánimo del elector peruano, porque, ok, tenemos elecciones municipales ahorita mismo, pero ¿qué podemos esperar para el 2021? Es decir, ¿qué clase de radical, de derecha o de izquierda, qué clase de loco, ¿no es cierto?, encuentra con esta situación la mesa servida? Porque todos van a decir, como ya lo dicen hace buen rato, que se vayan todos. Todos son corruptos, ¿no? Es corruptos los fujimoristas, también los PPK y también los de Acuña y también todos son corruptos. ¿Quién va a ser el outsider oportunista que coseche en este río revuelto? Cuando cayó de la Rúa en Argentina, esa frase fue muy frecuente escuchar en la política argentina, que se vayan todos. Finalmente se quedaron todos, y muy pocos se fueron, los menos importantes además. Y acá viene un tema que me parece importante. Claro, la fuerza de que se vayan todos puede conducir a una situación también, si es que la calle está indignada y compromete también al Congreso a presionar a niveles de inestabilidad de un gobierno de Vizcarra. Porque claro, al inicio tú puedes juramentar como presidente pensando que vas a llegar al 2021, pero no llegas por una serie de circunstancias. En el Perú, Beto, el 2021 es de largo plazo. Falta demasiado. Demasiado. Falta demasiado. Entonces, muchas cosas pueden pasar. En este momento falta demasiado para la hora en que PPK lea su carta. Estamos esperando demasiado. Imagínate el 2021, ¿no? Mirado así, y en cualquier momento, ojo, ese gobierno, si no tiene estabilidad, puede caer. Y si cae, incluso lo siguiente, ¿Meche se mantendría como vicepresidenta de Vizcarra o renunciaría? Yo creo que la presencia de Meche también es insostenible, ¿no es cierto? Y entonces tendríamos a un Vizcarra sin vicepresidente. Solo. Y una cosa es la sucesión presidencial con el presidente del Congreso, y lo que no dice la Constitución es que asume la vez de vicepresidente para ser presidente en los momentos por una situación temporal. Y entonces allí esta elección adelantada puede que no sea ahora, pero puede que sea en medio año, puede que sea en un año. ¿Cuál va a ser la responsabilidad de los fujimorismos? Porque son por lo menos 2, si no 3, ¿no? En este juego de ajedrez hemos visto que están los kenyistas de un lado, los keikistas del otro, y un Alberto Fujimori que debe estar con un temor enorme, aterrorizado de volver a prisión. Totalmente, no. ¿Qué culpa le cae a cada lado? ¿Has visto que la crisis lo que ha desatado y ha extendido es el fujimorismo en general? O sea, no digo que nace de ellos, pero ha extendido los intereses del fujimorismo en diversas direcciones. Vale decir, Keiko Fujimori iba al 4º fracaso si es que no vacaban a PPK. Hasta hace una semana iban al fracaso, era bien difícil 87 votos. Y con un partido que iba siendo erosionado,
porque se suponía que pasaba de 59 a 54 y quizá menos. Y tenías a un Kenji, ¿no?, que arropaba a mucha de esta gente fortalecido. Y que presentó su partido. Y que compró el kit el día de ayer, ¿no?, de cambio 21, que será pues 21 segundos, porque nació nonato, bueno, mejor dicho no nació, ¿sí?, partido nonato. Y Alberto Fujimori de alguna manera también apoyado por una situación de continuidad. Ahora, ¿qué va a pasar? Esto tiene impactos diferentes. Yo creo que en el muy corto plazo, Keiko Fujimori ha podido por lo menos frenar esta situación de deterioro, porque ahora los dedos acusadores van hacia quien en aquel momento aparecía como una estrella en ascenso, digamos, lento, pero que iba erosionando el campo fujimorista. Y un Vizcarra en el gobierno, no estoy tan seguro que defienda de la misma manera, ímpetu, un indulto cuestionado, sobre todo desde la Corte Interamericana. ¿Vizcarra va a ser un rehén del fujimorismo? Depende de lo que haga, porque para empezar tiene que colocar un nuevo gabinete. Ese gabinete tiene que tener determinadas características, y todos, creo por unanimidad, dicen, este tiene que ser un gabinete de ancha base, unidad nacional, todo lo que tú quieras, de reconciliación, eso que prometió PPK y no hizo, ¿no? El gabinete Meche Arauz tenía, digamos, esta descripción, ¿no?, y ese sentido. Pero ¿qué cosa es un gabinete de ancha base? ¿Es un gabinete con las bancadas parlamentarias? Yo creo que eso sería muy limitado. Que sea con los partidos, yo creo que tiene que ir más allá. Y ese más allá implica, por un lado, con figuras, que no son muchas en la política peruana, pero un gabinete de políticos por enfrentar situaciones distintas y en contextos también adversos. Pero tampoco puede ser un gabinete contra el Parlamento, porque finalmente este Parlamento tiene poder y lo ha demostrado en diferentes situaciones. Bien, Fernando, muchas gracias, no, gracias a ti, por estar aquí en el programa. Vamos a darle